Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Es un gusto y un privilegio recibirles, ¿verdad? Una vez más en esta enseñanza del día de hoy. Quiero eh, saludar y bendecir a todos aquellos que nos sintonizan esta noche, ¿verdad? Y como siempre poder llevar la palabra del Señor hasta sus hogares a través de Periscope y a través del internet y a través de todos los medios de comunicación donde Dios nos ha permitido llegar y utilizar. Les damos gracias a cada uno de ustedes. Y sin más, ¿qué te parece si comenzamos con una breve oración? Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra es viva y es eficaz a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad y por todas y cada una de las cosas, Padre, que haces y harás en cada uno de nosotros, porque lo que tú, Padre, has diseñado para cada uno de nosotros, Señor, es de bienestar para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios 2.9. Primera de Corintios 2.9, va abriendo ahí tu Biblia en lenguaje actual. Si no tienes esta versión, no te preocupes, en la versión que tengas. Pero es importante que me acompañes con tu Biblia a leer, ¿verdad? Si no la tienes, tampoco te preocupes. Declaramos que tú recibes la palabra del Señor donde quiera que te encuentres, ¿verdad? Y antes de comenzar a leer, quiero comentarte, ¿verdad? Que tú y yo en la vida tomamos decisiones, tú y yo en la vida hacemos planes, tú y yo todo el tiempo estamos buscando, ¿verdad? Cómo mejorar, cómo vivir bien y que todo salga en orden. Y muchas veces los planes que realizamos no nos resultan como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Nos llegamos a frustrar, nos llegamos a angustiar y todas estas situaciones. Pero ¿qué dice Dios acerca de eso? ¿Y qué es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? ¿Cuál es el diseño original, que Dios tiene para ti y para mí? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que piensa de mí? ¿Y hacia qué rumbo Dios me quiere llevar para tener éxito en mi vida? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en 1 Corintios 2.9. Dice: como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Esto quiere decir que Dios tiene en absoluto control todas y cada una de las cosas, ¿verdad? Que Él ha diseñado para ti y para mí. Esto quiere decir que entonces hay un plan, que entonces Dios pensó en ti y que Dios pensó en mí y diseñó un estilo de vida, diseñó dones, talentos, habilidades para que yo viva en esta tierra y, como lo dije, viva y no sobreviva. Muchas veces por las decisiones que he tomado, muchas veces por las circunstancias, los problemas, todo esto, lo que sucede es que estoy sobreviviendo porque medio la estoy pasando, medio estoy viviendo, medio estoy teniendo y ni siquiera estoy disfrutando lo que Dios diseñó para ti y para mí. Fíjate bien lo que dice acá, en el versículo 10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Entonces fíjate bien. Dios preparó cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios las preparó para ti y para mí. Y luego dice que Dios nos da a conocer ese plan, ese diseño, ese plan de bienestar para cada uno de nosotros, y nos los da a conocer por medio del Espíritu de Dios. Es decir, que entonces tú y yo constantemente necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Tú y yo debemos estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Con qué fin? Fíjate bien, con el único fin, ¿verdad? Como dice ahí, para que tú y yo conozcamos qué rumbo en nuestra vida debemos tomar. ¿Cuál es el camino que nos va a llevar al éxito? ¿Cuál es el camino que nos va a llevar a la bendición? ¿Cuál es el camino que debemos de tomar para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestro ministerio y para cada una de nuestras vidas? Por eso muchas veces, como no conocemos
qué rumbo debemos de tomar, como no sabemos qué es lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, medio tomamos decisiones, medio hacemos y no estamos satisfechos con lo que hemos logrado. No hemos tenido éxito en lo que hemos planeado, y eso es porque no conocemos el plan perfecto, la perfecta voluntad de Dios que Dios diseñó para ti y que Dios diseñó para mí. Pero fíjate bien, para yo saber cuál es ese diseño, esa bendición que Dios tiene para mí, necesito ser lleno primero, lleno de su Espíritu Santo. Como dice aquí que voy a conocer el plan, voy a conocer lo que Dios diseñó para mí, lo que tiene preparado para mí, voy a conocerlo a través, por medio del Espíritu de Dios. Dice, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, dice, hasta los secretos más profundos de Dios. Luego en el 11 dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona, dice, sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, dice, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa de Dios. Solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Entonces necesito ser lleno, necesito conocer, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Ciertamente cuando tú y yo nacimos con espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Todo eso nos conforma independientemente de la piel, de los huesos, de los órganos, etcétera, ¿verdad? Y dice que para yo saber qué es lo que Dios quiere que haga, y para yo saber qué es lo que me va a llevar al éxito, y para conocer más de Él, necesito ser lleno de su Espíritu. ¿Cómo voy a lograrlo? Cuando, fíjate bien, cuando yo estoy constantemente buscando de su palabra, y estoy siendo lleno de su palabra. Ese es el alimento del Espíritu Santo que yo tengo que estar recibiendo. De esa manera yo voy a nutrir el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que yo pueda saber y estar listo para lo que Dios tiene para mí el día de mañana, ¿verdad? Muchas veces llegan las situaciones, algunas cosas a nuestra vida cuando, ¿verdad?, no estamos listos. La palabra del Señor nos enseña que si tú y yo estamos siendo alimentados, estamos siendo nutridos en nuestro espíritu con la palabra, cuando lleguen las situaciones a nuestra vida, los problemas, las necesidades, las adversidades, no nos van a agarrar desprotegidos. Es decir, va a haber una fuerza en nuestro interior, que ese es el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros, que nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Va a haber esa fuerza interior, ¿verdad?, que nos va a ayudar a no ver lo malo, sino ver lo bueno, enfocarnos en lo bueno y tener esa fe, esa esperanza en lo que viene el día de mañana, ¿verdad? Por eso siempre te he dicho, tú y yo debemos estar expectantes de lo que va a hacer Dios el día de hoy, o cada día, a cada momento, a cada instante. Tenemos que estar expectantes, pero para poder estar expectantes necesito estar siendo nutrido. Ciertamente, ¿verdad?, esto es bueno para nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como es bueno el alimento físico natural, el cuerpo lo necesita, nuestro organismo lo necesita, de la misma manera nuestro espíritu necesita recibir de la palabra. Por eso muchas veces tú y yo vivimos cargados, atribulados, preocupados, angustiados. No vemos lo duro sino lo tupido, y salimos de una y entramos a otra, y no podemos ver nada positivo. ¿Por qué? Porque vivimos muy cargados de eso. Cuando estamos siendo nutridos a través de la palabra, ¿verdad?, lo único que va a estar bien habiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, ¿verdad?, va a ser la palabra del Señor, que nos va a reconfortar. Su palabra, eso es lo que hace, nos reconforta, nos da nueva estrategia, nos da un plan divino, nos dice cómo tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Es decir, la palabra de Dios nos enseña un estilo de vida, ¿verdad?, de bendición, ¿verdad? Los planes que Dios tiene para nosotros es para nuestro bienestar y nunca para nuestro mal. Y no nada más eso, sino que
¿verdad? Añade bendición a nuestra vida y es una bendición que viene libre de preocupaciones. Ahora me entiendes por qué a veces vivimos tan cargados. Ahora me entiendes por qué ha habido metas, ha habido proyectos que no hemos podido lograr. Ha habido situaciones que hemos venido arrastrando año tras año, año tras año. Es porque no estamos siendo nutridos de su espíritu. La palabra del Señor nos enseña, y lo vimos a inicio de año, que tú y yo debemos estar siendo llenos constantemente de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Dios lo dejó en esta tierra para que estuviera con nosotros y tú y yo no estuviéramos solos. Pero necesitamos nutrir ese espíritu. Si no nutrimos ese espíritu de la palabra del Señor, ese espíritu como el músculo, si no lo ejercito, está flaco, no tiene fuerza. El espíritu no va a tener fuerza para enfrentar lo que tú y yo tenemos que enfrentar. Ahora fíjate bien. Dice en el 11, lo reitero, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, dice, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. 12, pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Esto quiere decir, fíjate bien, que cuando yo estoy conociendo de Dios, cuando yo estoy estudiando, meditando, practicando, atesorando, enfocando, descansando la palabra del Señor, lo único que yo estoy consiguiendo es que en mi interior, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, eso cae en cuenta, cae en razón. Me doy cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Caigo en cuenta, caigo en razón, como dice ahí en el 12. Dice, no, como Él nos dio el Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Caemos en cuenta que todo lo que atravesamos, dice su palabra, que todo nos ayuda para bien. Lo que vivimos diariamente, los que estamos en Cristo, a los que lo amamos, a los que queremos obedecer su palabra. Si nos ayuda para bien, entonces quiere decir que cuando tenemos nutrido ese Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? A través de la palabra, yo caigo en cuenta de la bondad y de lo que ha añadido Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando yo caigo en cuenta y sé que lo que yo tengo al día de hoy es gracias a Dios y lo que yo estoy atravesando el día de hoy, Dios tiene control de ello, entonces no hay opción, solamente creer y confiar en Dios y seguir, ¿verdad? Seguir creciendo y estando expectante de lo que Dios va a hacer. Dios se va a glorificar. Su gracia, su bondad, su poder, su amor va a estar inundándonos constantemente gracias a que ese espíritu que está en nuestro interior, que es el Espíritu de Dios, nos hace entrar en razón, nos hace estar enfocados en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto, en lugar de estarnos enfocando y quejando constantemente en la vida. Amén. Luego dice en el 13, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Entonces, fíjate bien, cuando yo estoy expuesto a la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, lo único que sucede es que mi ser, mi mente, mi alma y mi cuerpo empieza a ser transformado, mi forma de ver, mi forma de oír, mi forma de hablar, como dice ahí, ¿verdad? Caigo en cuenta, ¿verdad? Y entonces comienzo a hablar bendición. No tengo opción. ¿Por qué no tengo opción? Porque como estoy siendo nutrido, ¿verdad? Estoy cayendo en cuenta, estoy cayendo en razón, estoy viendo lo grande y bondadoso y fiel que ha sido Dios en mi vida. Entonces lo único que me queda hacer es enfocarme en lo que yo estoy haciendo
de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, porque lo que yo hago diariamente tiene que estar alineado a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo conozco cuál es la perfecta voluntad de Dios? Lo acabamos de ver hace un momento. Cuando yo estudio, medito, practico, atesoro, enfoco la palabra del Señor. Al mismo tiempo estoy siendo nutrido y estoy listo para seguir viendo las cosas ahora, no como las veía antes, sino que las empiezo a ver con mayor claridad. Empieza a ver, ¿verdad? Cosas que no veía ayer, ahora puedo ver. Cosas que no podía entender, ahora empiezo a caer en razón. Y entonces empieza mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi vida, empieza a ser gobernada por el Espíritu de Dios. Y entonces toda emoción, ¿verdad?, encontrada, todo ese sentimiento ahí que tengo arraigado, toda amargura, todo eso que hay ahí, todo ese rencor, todo ese enojo, todo ese orgullo, todo ese resentimiento, todo ese celo, empieza a irse quitando de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios empieza a transformar, como dice ahí, cuando abrimos la boca, o sea, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras comunes, no usamos palabras coloquiales, no usamos palabras que ya conocemos, sino que empezamos a hablar un lenguaje diferente. Ese lenguaje viene a través de esa llenura del Espíritu Santo. Y luego dice que nos dicta la inteligencia humana. No usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu, ¿verdad? Cuando viene una prueba, ¿verdad?, en nuestra vida, un proceso, alguna necesidad, empiezo a hablar, ¿verdad?, ese lenguaje espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el lenguaje espiritual que yo voy a hablar a partir de hoy. A partir de que yo estoy siendo lleno de su Espíritu Santo. Llega un problema, una situación, Señor, tú tienes la última palabra. Tú eres Jehová mi pastor y nada me faltará. Estás hablando lenguaje espiritual. Estás cayendo en cuenta que no estás solo. Estás cayendo en cuenta que no va a haber nada ni nadie que te detenga. Porque si tú estás con Dios y Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Porque mayor es Él que está en ti, el que está en este mundo. Estás hablando lenguaje espiritual. Eso te ayuda a enfocarte en lo que Dios te ha mandado a hacer, en lo que Dios ha entregado en tus manos, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, etc. Y entonces empieza a hablar no lenguaje humano, común. No empiezas a hablar y a decir, ay, pues tal vez eso me está pasando porque tomé malas decisiones, todo me va mal, nada me sale bien. No, no, no. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente empieza a ser transformado. Tu enfoque empieza a ser transformado y por eso caes en cuenta, empiezas a ver con claridad, empiezas a hablar lenguaje espiritual y las cosas empiezan a ir mejorando. Yo siempre te he enseñado, ¿verdad? Como dice su palabra, Dios creó todo diciendo. Y si Dios creó todo diciendo y tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza, lo único que yo tengo que estar haciendo es hablar, decir, declarar. Pero ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a hacer que los ángeles se activen, que su bendición descienda sobre nuestra vida, que llegue esa bendición a nuestra vida? Es el lenguaje que yo hablo de bendición. Dios no reconoce otro lenguaje que no sea su lenguaje. La bendición va a llegar a nuestra vida cuando escucha el lenguaje espiritual, cuando declaramos esa palabra, cuando estamos listos para recibir esa bendición, cuando estamos enfocados haciendo la perfecta voluntad de Dios y no estamos perdiendo el tiempo en tonteras. Porque otra vez dice, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Entonces es importante ser lleno del Espíritu de Dios. No es tema menor, es importante ser llenos de su Espíritu Santo, ser llenos de su palabra, ser nutridos. 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Hay un rechazo, ¿verdad? Hay un enojo, un fastidio,
un ya no quiero vivir, para qué vine a este mundo, la manera o la circunstancia por la que vine a este mundo no me agrada. Ante todo, cuando tú estás siendo lleno del Espíritu Santo, cuando el amor de Dios está trabajando en tu vida, no importa la circunstancia por la cual hayas llegado a este mundo, no importa lo que estés atravesando, todo te va a ayudar para bien y no estás solo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece y el día de mañana sales en victoria en el nombre de Jesús. Luego dice aquí, entonces los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no han sido nuevas criaturas, porque no han aceptado a Jesucristo en su vida. Por eso no pueden ver con claridad, entonces no están viviendo, están sobreviviendo. Luego dice el 15, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan. Y luego dice, y todo lo entienden, hasta lo malo, hasta la circunstancia, la necesidad, la voy a entender. El por qué en nuestra vida y el para qué Dios está permitiendo que estemos atravesando por eso. Si es una situación donde tomamos una mala decisión, podemos acercarnos a Él, al trono de su gracia, pedirle perdón y Él nos va a perdonar y nos va a librar. Pero tenemos que aprender la lección, amados. Cosas que van a llegar a nuestra vida que vamos a resolver como todos los días, pero tenemos que estar expectantes. ¿Por qué? Porque como dice ahí, estamos entendiendo el por qué y el para qué lo necesitamos en nuestra vida. Eso nos va a llevar al siguiente nivel. Yo siempre te he dicho que cada circunstancia que llega a tu vida, un problema, una necesidad, una adversidad, una enfermedad, es una oportunidad de crecimiento para irnos al siguiente nivel en fe, en esa confianza que tenemos en Dios. Luego dice, pero los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden examinar y entender a quienes lo tienen. Y por último, 16, y con esto concluyo. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos por tener al Espíritu, por estarlo nutriendo, por ser llenos de su presencia a través de su palabra. Pensamos, no como Josué, no como te llames, no como tú, no como cualquier ser humano, piensas como pensaría Cristo. Tu mente va a estar alineada a la perfecta voluntad de Dios. Y entonces vas a pensar lo bueno, vas a pensar lo honesto, vas a pensar lo agradable y todas aquellas cosas que sean positivas para que tú el día de mañana te vayas al siguiente nivel. Así que entonces sí es importante ser lleno, ser nutrido de su Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Vamos a poder ver, vamos a poder escuchar, vamos a poder hablar, vamos a poder conquistar, tomar posesión y la bendición va a ser añadida a nuestra vida. La diferencia entonces es que yo no tengo que andar tras la bendición, sino que la bendición llega a mi vida, es una añadidura cuando yo estoy enfocado, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando mi estilo de vida es ser un hijo próspero y bendecido, un hijo que solo piensa en hacer el bien y no el mal, que solo piensa en seguir su perfecta voluntad, en vivir su perfecta voluntad en cada área funcional de tu vida. Si ciertamente hasta el día de hoy tú no has podido experimentar ese poder sobrenatural de Dios, de bendición en tu vida, hay temor, hay inseguridad, hay ansiedad, hay miedo, hay enfermedad, hay escasez, hay estrechez, es porque necesitamos subirle el volumen, necesitamos buscar con mayor fuego, con mayor unción, ¿verdad?, del Señor. Y todo dice que cuando yo enfoco las cosas de Dios en mi vida,
lo único que puedo estar recibiendo de Él es, ¿verdad?, su bendición que enriquece y que no añade tristeza, que viene libre de preocupación. Dice su palabra que a pesar, ¿verdad?, de que esté atravesando por circunstancias difíciles, no estoy solo, Dios me va a sacar de esa situación y, ¿verdad?, vamos a pesar de eso, como dice el dicho, al mal tiempo darle buena cara, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que seamos llenos de su Espíritu Santo, seamos nutridos a través de su palabra para poder saber, entender, conocer y caminar en ese rumbo, en ese sendero que Dios ha trazado desde antes de que tú y yo naciéramos, porque desde antes de que tú y yo naciéramos, Él ya nos había escogido para bendecirnos. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz en nuestra vida. Gracias, Señor, porque a cada momento, a cada instante de nuestra vida podemos reconocer tu amor, tu favor, tu gracia, tu fidelidad, Señor. Y en esta noche, Señor, te damos gracias porque hoy has hablado a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra y nos has reconfortado, nos has reanimado, Señor, porque yo declaro, Señor, que esta palabra, Padre, no vuelve vacía, como dice tu palabra. Padre, hoy esa palabra ha quedado sembrada en nuestros corazones y declaro que nuestros corazones son tierra fértil, tierra fructífera y te darán fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Padre, reconforta a aquel que necesite ese abrazo, ese apapacho tuyo, Señor. Nutre, Padre, cada vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que te busquemos, Padre, cada día más, que te atesoremos, que te practiquemos, Padre, y que seamos llenos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos inspire a seguir adelante, que nos renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestros pensamientos, Señor, y que nos coloque por cabeza y no por cola como lo has diseñado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, y en el nombre de Jesús declaramos que somos más que vencedores en tu nombre, Señor, porque lo que tú tienes preparado para nosotros es de bendición. Te damos gracias, bendigo a cada persona que nos sintonizó, Señor, en esta noche de cualquier lugar del mundo. Bendecimos su familia, bendecimos su economía, su trabajo, y declaramos que son prósperos y bendecidos y se van al siguiente nivel en tu poderoso nombre, porque la evidencia de vida es crecimiento. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. No olvides sintonizarnos próximo domingo 12:30 de la tarde por este mismo medio. Que Dios te bendiga. Visítanos nuestra página de YouTube, Tierra Prometida Toluca, ¿verdad? Y nuestra página de Facebook, Tierra Prometida Toluca también, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.